El día de hoy le hablaremos sobre las patologías de las funciones ejecutivas, presentado por Melissa Silva, Nuri Belalcázar, Cindy Quiñones y Camila García. Hola, mi nombre es Cindy Quiñones y les voy a hablar acerca de la corteza orbitofrontal asociada a las patologías de las funciones ejecutivas. Es preciso resaltar que las funciones ejecutivas comprenden un conjunto de procesos cognitivos de alto nivel que permiten regular la conducta en función del contexto, especialmente en situaciones con carga emocional y social. Estas funciones ayudan a inhibir conductas inapropiadas, tomar decisiones adecuadas y adoptar el comportamiento a las normas sociales. Ardila y Rosselli y también Redolar afirman que esta región es clave para integrar información emocional y social en la conducta cotidiana. Es así como dentro del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, orbitofrontal, ubicada en la región ventral, cumple un papel central en la regulación emocional, el control de la conducta, la toma de decisiones y la valoración de recompensas y castigos. Pero ¿qué pasa cuando las zonas anteriores se ven afectadas? Se produce un perfil clínico conocido como síndrome orbitofrontal, el cual se caracteriza por una alteración del control conductual y emocional, con una preservación relativa de las funciones cognitivas formales, como la memoria, el lenguaje y la inteligencia general. Es decir, el paciente puede pensar bien, pero comportarse de manera inadecuada en contextos sociales y emocionales. En cuanto a las manifestaciones neuropsicológicas principales, se observa que el daño en la corteza orbitofrontal se manifiesta principalmente a través de, primero, desinhibición conductual, en donde se muestra impulsividad, conductas socialmente inapropiadas y pérdida de normas sociales. 2. Déficit de control inhibitorio. Es evidente la dificultad para suprimir respuestas automáticas o inadecuadas. 3. Alteraciones en la toma de decisiones, en las que se encuentran elecciones desventajosas con escasa consideración de las consecuencias futuras. 4. La habilidad emocional. Se observan respuestas emocionales exageradas, inestables o desproporcionadas. 5. Conducta de utilización e imitación. En esta se hace uso automático de objetos o imitación de conductas observadas sin un objetivo claro. Además, se observan conductas preservativas y dificultad para adaptar la conducta al contexto. Y por último, también se evidencian cambios en la personalidad que conforman el cuadro clínico del síndrome orbitofrontal. En la corteza orbitofrontal encontramos unas patologías neurológicas y psiquiátricas. Estas se asocian a diversas condiciones clínicas como, en primer lugar, traumatismos cráneoencefálicos, especialmente frontales. Aquí se puede generar cambios en la personalidad, impulsividad, dificultad para controlar emociones y conductas socialmente inapropiadas. Están los tumores frontales o frontobasales, que afectan la regulación emocional, la toma de decisiones, el juicio, provocando desinhibición o apatía. Están los accidentes cerebrovasculares en la región frontal, que pueden alterar el control de impulsos, la conducta social y la capacidad de planificar acciones. Encontramos la demencia frontotemporal en la variante conductual.
donde se manifiesta con cambios marcados en la personalidad, pérdida de normas sociales, impulsividad y falta de empatía. Están los trastornos del control de impulsos, donde se observa dificultad para inhibir conductas, actuar, pensar y regular emociones. Se encuentran las conductas adictivas, donde hay una alteración de los circuitos de recompensa que favorece la búsqueda compulsiva de sustancias o conductas placenteras, pese a consecuencias negativas. Y finalmente encontramos los trastornos psiquiátricos, el trastorno antisocial y el trastorno bipolar. Estos se asocian a dificultades en la regulación emocional, juicio social, toma de decisiones y control conductual. La corteza orbitofrontal es clave para regular la conducta, las emociones, como también la toma de decisiones. Cuando se altera, el comportamiento social y emocional se ve significativamente comprometido. Cuando hablamos de síndromes frontales, es importante aclarar que no todos producen los mismos cambios, aunque todos estén relacionados con el lóbulo frontal. En el síndrome orbitofrontal, la principal dificultad está en el control emocional y conductual. La persona suele mostrarse desinhibida, impulsiva y con comportamientos socialmente inapropiados, aunque sus capacidades cognitivas básicas pueden estar conservadas. En segundo lugar, en el síndrome dorsolateral, el problema es más cognitivo. Aquí se afectan las funciones ejecutivas como la planificación, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, lo que dificulta organizar tareas y resolver problemas. En tercer lugar, en el síndrome medial o cingulado, aquí predomina la falta de iniciativa. La persona presenta apatía, abulia y poca motivación para actuar, incluso cuando comprende lo que debe hacer. Aunque todos son síndromes frontales, cada uno afecta aspectos distintos de la conducta. El órbito frontal regula lo social y emocional, el dorso lateral lo cognitivo y el medial la motivación. Para cerrar, es importante resaltar que las alteraciones en la corteza prefrontal orbitofrontal no afectan tanto las capacidades cognitivas básicas como la memoria o el lenguaje, sino principalmente el control emocional y social de la conducta. Esto significa que la persona puede pensar y comprender adecuadamente, pero tiene dificultades para regular sus emociones, tomar decisiones adecuadas y adaptarse a las normas sociales. Estas alteraciones impactan de manera directa la autonomía, la adaptación social y la calidad de vida del individuo, lo que explica su gran relevancia en la neuropsicología clínica. Por esta razón, la corteza orbitofrontal se considera una región clave para comprender la conducta humana en situaciones reales y cotidianas. Recordemos que comprender la corteza orbitofrontal nos permite entender por qué una persona puede saber qué es correcto, pero no siempre actuar de manera adecuada. Continuamos con la corteza dorsolateral. Debemos de conocer qué es la corteza prefrontal dorsolateral, la cual recibe su principal entrada de información desde la corteza parietal posterior y el surco temporal superior, estableciendo con estas regiones conexiones de manera recíproca. Además, mantiene extensas conexiones con otras áreas cerebrales como el colículo superior, los ganglios basales y la corteza cingulada, regiones que también reciben proyecciones de la corteza parietal posterior. En relación con el control motor, la corteza prefrontal dorsolateral desempeña un papel clave en la selección de la estrategia más adecuada para iniciar el movimiento basándose en la experiencia previa del individuo. Asimismo, esta área de asociación participa en la toma de decisiones relacionadas con el inicio de la acción motora. Por otro lado, se considera que la corteza prefrontal dorsolateral es una estructura crítica en el discernimiento entre factores racionales y emocionales al momento de decidir qué acción llevar a cabo. Esta región permite mantener y manipular de manera activa y temporal una pequeña cantidad de información, adaptándola a las demandas del entorno.
Esta función contribuye a otorgar al sujeto un sentido de continuidad a lo largo del tiempo, sustentando la experiencia consciente inmediata del entorno en relación con su presente psicológico. Para tener en cuenta, la corteza prefrontal dorsolateral desempeña un papel crítico en el mantenimiento y la manipulación activa de la información, una función clave dentro de los procesos cognitivos superiores. Esta región cerebral se encuentra implicada en el procesamiento de información relacionada con las localizaciones espaciales, lo que resulta fundamental para la interacción eficaz con el entorno. De igual manera, la corteza prefrontal participa tanto en el aprendizaje explícito como en el aprendizaje implícito, contribuyendo a la adquisición y consolidación del conocimiento. Esta región también cumple un papel cardinal en la memoria de trabajo, así como en la organización y el control ejecutivo de la conducta, permitiendo planificar, regular y supervisar las acciones de manera adaptativa. Finalmente, la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, en conjunto con la corteza cingulada anterior dorsal, trabaja de forma coordinada para guiar la percepción mediante una interacción dinámica con la información sensorial ascendente. El síndrome dorsolateral o disejecutivo consiste en la alteración propiamente de las funciones ejecutivas, las cuales se caracterizan por una alteración en la capacidad de focalizar atención y un trastorno en la capacidad para el razonamiento abstracto, la secuenciación u ordenación temporal de la información, la planificación, la fluidez verbal y la memoria de trabajo. Es frecuente que estos déficits puedan estar acompañados de apatía o depresión. También encontramos inflexibilidad cognitiva, déficit en categorización, en razonamiento lógico, atención, memoria de trabajo, déficit en organizar y secuenciar. Hay que tener en cuenta que este córtex prefrontal dorsolateral tiene un papel fundamental en la organización y secuenciación de la información y contribuye, por lo tanto, a su almacenamiento. Los pacientes presentan dificultades en tareas de fluidez verbal como la búsqueda de nombres de animales o de las palabras que comienzan por una determinada letra. En este tipo de ejercicios es habitual que tiendan a la perseverancia en sus respuestas, repitiendo palabras o manteniendo una misma estrategia de manera inapropiada. Asimismo, el lenguaje escrito constituye una herramienta útil para observar la perseverancia en pacientes con lesiones frontales, ya que permite evidenciar la repetición de ideas, palabras o estructuras, reflejando así las alteraciones en el control. Cordial saludo, mi nombre es Melissa Silva. Voy a hablar acerca de las patologías de la corteza ventromedial. Bueno, estas patologías son alteraciones funcionales o lesiones en la zona inferior media frontal del cerebro. Este daño produce cambios drásticos en la personalidad, también produce apatía, falta de empatía, desinhibición social y consecuencias a largo plazo. Las patologías de la corteza ventromedial también suelen manifestarse como síndromes neurológicos complejos cuando esta área está dañada o funcionalmente alterada, podemos observar lesiones focales, como puede ser causas comunes como traumatismos cráneoencefálicos, infartos, tumores cerebrales, infecciones focales o cirugías que afectan estructuras prefrontales. Y también podemos encontrar consecuencias clínicas, como lo son las alteraciones emocionales y de personalidad. En esto podemos observar la intolerancia a la frustración, afecto plano o inapropiado. También podemos visualizar cambios de personalidad y desinhibición social. Encontramos también los déficits en comportamiento social y moral, con una incapacidad para interpretar expresión emocional no verbal. Y podemos ver también, observar un poco de juicios morales alterados. También se puede verificar un poco de reducción de empatía, culpa y en algunos casos remordimiento. En estas consecuencias clínicas también encontramos la dificultad en la toma de decisiones, ya que pueden tomar decisiones impulsivas. También tienen como la dificultad para anticipar consecuencias a largo plazo y aumenta mucho la impulsividad
y el riesgo conductual. En estas consecuencias clínicas también podemos encontrar el déficit en aprendizaje emocional y social, ya que puede presentar problemas para aprender de experiencias sociales o negativas. Bueno, también recordaremos que no solamente se afecta por daño estructural, sino que también se puede mostrar disfunción en varios trastornos mentales. En trastornos afectivos como depresión y trastornos de estado de ánimo, eso quiere decir que puede tener alteración en la regulación emocional y en los circuitos de recompensa. En el trastorno por estrés postraumático, puede tener un poco de dificultad para inhibir respuestas emocionales negativas, ya sea miedo y ansiedad. En los trastornos de personalidad y regulación social, puede generar comportamientos antisociales por déficit en empatía. También puede sentir remordimiento y moralidad. Adicional a eso está la ansiedad y el abuso de sustancias, en la cual puede favorecer impulsividad y problemas del control. Gracias.